¿Cómo están ustedes? Bienvenidos como cada martes a Mirada Política, un programa especial, como todos, pero en este caso se hace más importante todavía porque estamos a solo 2 semanas de la conmemoración del 11 de septiembre, de sus 50 años, y se vive un ambiente de muchísima tensión, crispación en el Congreso. ¿Cuál es el análisis que se hace a este ambiente político? Es parte de lo que vamos a estar conversando en el siguiente programa con nuestro invitado Pablo Ortúzar, investigador del IES y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido a Mult TV, a Mirada Política, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y también está con nosotros, como todos los martes, nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benja, ¿cómo estás esta mañana de martes? Muy bien, muy contento. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde partimos? Porque se va a hacer corto sin duda y a Pablo no lo teníamos hace mucho tiempo, así que hay harto que conversar con él. Hay harto que conversar y la verdad que también, faltando 2 semanas, la producción de entrevistas, reflexiones en torno al 11 de septiembre ha estado súper fuerte. Y para empezar, quería justamente citar la entrevista que dio la senadora Isabel Allende el domingo en La Tercera, que habló de muchas cosas, pero para partir quería poner foco en una reflexión que hizo en torno a el presidente Boric, en que decía ella que se apuró quizás en anunciar esta idea de un acuerdo por los 50 años con los partidos, en que no lo conversó, lo dijo en una entrevista y desde España, y que ella decía que hubiese sido ideal haberlo planteado de otra manera. Pero más allá de ese dato y de esta mirada que es de una persona que es protagonista de todo lo que pasó el 11 de septiembre y del gobierno de la Unidad Popular, ¿qué opinas del despliegue que ha tenido el gobierno en torno a este aniversario y en la forma en que ha encarado este aniversario? Y yo creo que la forma, o sea, había una invitación, ¿cierto?, eh, a utilizar quizá el 11 de septiembre como un instrumento para reforzar la democracia. Yo creo que de inicio allí hay un cierto cinismo que no, que es muy propio de mi generación, pero que es complicado, que es ya instrumentalizar la fecha para conseguir un objetivo ulterior. Dado ese objetivo instrumental, el gobierno intenta concentrar y acaparar, ¿cierto?, la conmemoración de la fecha, lo cual también es problemático porque hay muchos grupos distintos, de distintas sensibilidades, incluso sensibilidades distintas dentro de la izquierda, dentro de la derecha, del centro. Eh, Querían concentrar todo esto en un solo mensaje, en un solo, digamos, punto. Entonces, en vez de construir plataformas que permitieran, digamos, las reflexiones que son distintas, diálogo entre estos mundos, el gobierno intenta concentrar, acaparar toda la fecha. Creo que eso fue un error, y ya están pagando muy caro porque desataron obviamente una tormenta. Además no tienen la profundidad, el conocimiento, ni el conocimiento histórico, ni la profundidad, eh, digamos, filosófica o teórica para poder lidiar con este desafío. Eh, y bueno, y terminamos en esto que además generó una situación muy absurda de polarización extrema del sistema político y en un país que se está hundiendo, donde el tema de la reconstrucción es prioritario, donde la agricultura, ¿cierto?, está profundamente dañada. Entonces, en verdad, esto se ha terminado convirtiendo en una especie de absurdo. Y el otro problema es que la tesis que intenta instalar, ¿cierto?, el presidente Boric, bajo el eslogan de cuidar la democracia, es que todas las personas que justifiquen el golpe de Estado justifican la dictadura y la violación a los derechos humanos, lo cual es un anacronismo. O sea, no tiene ningún sentido porque los hechos que condujeron, ¿cierto?, al 11 de septiembre, es un periodo donde no hay conocimiento de lo que iba a pasar después. Entonces, tal como está planteado, es efectivamente un ejercicio de anacronía, y que incluso intentan llevar más atrás el caso del Partido Comunista, ¿cierto?, a la declaración de la Cámara de Diputados de inconstitucionalidad del gobierno del presidente Allende. Entonces, ya se empieza, eso también es otro absurdo, o sea, es un ejercicio que no tiene sentido, una reescritura de la historia, digamos, que no tiene ningún fundamento, eh, y, y termina el tiro saliendo por la culata, porque además termina obligando a la democracia cristiana a retomar la posición
que tomó, digamos, ¿cierto? El 73. Entonces, todo ha sido, a mí me parece, sí, una parranda de curados, pero más o menos. Esta aproximación está mucho más pasada a 18 en algún sentido, a 19 en la mañana, que a 11 de septiembre. Bueno, de hecho, en algún momento, Pablo, surgía la idea o circulaba la idea de que se hiciera como una especie de fiesta ciudadana el 11, con artistas, incluso artistas internacionales invitados, y eso ahora quedó archivado, o sea, es algo que no se va a hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué te parece eso? Pero ¿qué se puede hacer el 11? Pero es que la ambición de concentrar el 11 de septiembre, de apropiarse del 11 de septiembre y utilizarlo además como plataforma para otros fines, ya es un error. Es una forma de aproximarse a la sociedad que es equivocada. Los gobiernos están al servicio de la sociedad. La sociedad chilena es una sociedad que está muy fragmentada por este tema, donde siguen habiendo grandes debates, qué pasó, quién es responsable, etcétera. Entonces, pretender monopolizar y ser la única voz el señor Corales, digamos, de esta conmemoración, era un error desde el principio. Es de una arrogancia enorme, tanto en todo sentido, y además sin tener, como decía antes, las cualidades o las capacidades como para poder ponerse efectivamente desde una mirada reflexiva y por sobre este fraccionamiento, esta fragmentación de la opinión pública. Entonces estuvo o sea, el gobierno se fue a meter solo a una posición que es medio insalvable y ahora obviamente no saben qué hacer. Volvemos a la conversación con Pablo y habíamos quedado en una pregunta en torno a un debate interno que hay incluso en el oficialismo sobre una verdad oficial respecto a lo que ocurrió el 73, que es una idea impulsada por el Partido Comunista y, bueno, parte del Frente Amplio, pero que es mirada incluso como una quimera por figuras importantes como la senadora Isabel Allende, que mencionábamos anteriormente, que dice que no se puede establecer una verdad oficial, que hay debates que están abiertos. ¿Tú cómo observas ese debate en la forma y también en el fondo? Yo creo que es tremendamente autoritario pretender establecer verdades oficiales, eh, más allá de hechos, digamos, que no deben ser negados, como el tema de las violaciones a los derechos humanos. O sea, es un hecho que se violaron los derechos humanos durante la dictadura de manera sistemática, y por eso, y en el fondo la idea de establecer eso como un hecho que no puede ser negado, a mí me parece correcta, pero los mecanismos de establecimiento de aquellos hechos no pueden ser, creo yo, los de la coerción. Eh, y en el caso de los fenómenos políticos que anteceden a la dictadura, es evidente que no puede haber una verdad oficial. Es evidente. Es como tratar de establecer una verdad oficial sobre la guerra civil de 1891, sobre las causas de la guerra civil. Eso es política, es tratar de convertir algo que evidente, o sea, algo que produjo, digamos, que se basa en una fragmentación profunda de la sociedad chilena, pretender convertirlo, digamos, en un consenso a la fuerza. Yo en el fondo, lo que se está tratando de establecer son eh, eh, convertir opiniones políticas en hechos, y eso no está bien, eso no se puede hacer. Es muy distinto, digamos, establecer que es un hecho que en Chile hubo tortura y hubo desaparición forzada, etcétera, que son hechos de la realidad, que pretender establecer, por ejemplo, que la DCE, cuál es la responsabilidad de la democracia cristiana en el golpe, si es que el gobierno de Allende era o no democrático, si es que, digamos, esos no son hechos, esos son opiniones políticas. Y tratar de forzar, o la idea, por ejemplo, como ya había mencionado, pretender forzar la idea de que apoyar el golpe de Estado, por ejemplo, era lo mismo que apoyar la dictadura y la violación de derechos humanos que ocurrió después, no tiene ningún sentido, es un anacronismo, y también es un abuso histórico. Entonces, o más todavía, tratar de llevarlo a la declaración, digamos, de inconstitucionalidad del gobierno por parte de la Cámara. Todo esto, como decía antes, es tremendamente ridículo y muestra la cultura autoritaria, de hecho, que hay dentro del Partido Comunista, que no es sorpresa para nadie. Obviamente no,
no es mi idea hablar mal del Partido Comunista. Hoy día se murió el presidente, que mucha gente lo respeta y todo, pero bueno, efectivamente tienen una cultura autoritaria y se nota en estos temas de comunicaciones en particular. Bueno, a propósito de estos temas, Pablo, y de la fecha, le preguntaban al ministro Cordero el fin de semana y él apuntaba un poco a la crispación que se está viendo en el debate político, en el Congreso, pero le preguntaban también a Ricardo Cifuentes, el presidente de la Cámara, y él decía que sentía que la crispación iba mucho más allá del aniversario del 11 de septiembre, que no era solo a propósito de esta fecha y de lo que significa. ¿Tú cómo ves ese ambiente a partir del 12 en adelante? Bueno, es que también nosotros estamos, ese es otro tema importante, nosotros estamos a escasos años, ¿cierto?, de una situación del estallido social, pero también, y de la situación política que se vivió después. O sea, si Sergio Mico tiene razón, teníamos un partido comunista que pretendía derrocar al presidente desde la calle, utilizando el Instituto Nacional de Derechos Humanos como un instrumento político. Eso es tremendamente grave. Y las situaciones de violencia y de radicalismo y de mezquindad que se vivieron en el contexto de octubre y posterior, digamos, del 2019, yo creo que sin duda dejaron heridas profundas muchos actores políticos y también actores sociales. Y este retorno, por ejemplo, de legitimidad de la figura de Pinochet, que apareció en varias encuestas, hay rabia, hay rabia y frustración y polarización de élite, que a mí me parece que la nueva izquierda ha sido muy responsable en atizar, en buscando, digamos, ganancias políticas pequeñas, han facilitado, ¿cierto?, la destrucción de la convivencia democrática, y eso tiene consecuencias, obviamente tiene consecuencias. Hay otro hito interesante de este fin de semana. Yo estoy muy lector de la prensa dominical y citando a los medios para hacer las preguntas, pero me pareció muy valioso para el debate la entrevista al general Martínez, que va a publicar un libro en estos días, el ex comandante y jefe del ejército, que apuntó en el Mercurio a la responsabilidad de mando del general Pinochet o del general Arellano Starr, que nunca la asumieron y que eso que dejó desprotegido a sus mandos, a quienes ejecutaron las órdenes. Eso se suma al mea culpa que hizo el almirante de la Maza en mayo, creo, cuando se visitó con una comitiva la Isla 2. ¿Cómo observas la reflexión que ha realizado o que han realizado las Fuerzas Armadas en este proceso? Bueno, obviamente es muy valioso, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas reconozcan que muchos de los hechos que se cometieron y que cometieron, digamos, miembros de las Fuerzas Armadas, fueron criminales, y no pueden volver a repetirse. Ahora, la pregunta, y yo creo que mucha gente confunde eso con la idea de que las Fuerzas Armadas nunca más van a estar disponibles para una intervención interna de los asuntos del país en un contexto en que el orden democrático se viera amenazado. Yo creo que son cosas distintas. Y es bueno tener claro que son cosas distintas. Porque una cosa obviamente es hacer un reconocimiento y un nunca más respecto a violaciones brutales a los derechos humanos. Y otra cosa, digamos, es hacer un nunca más en relación a intervenir, ¿cierto?, en la política interna, en la administración interna, en un contexto de confrontación civil y de pugna desatada, digamos, por el poder. Cosa que a mí me parece poco realista. En todos los contextos en que los países se acercan ¿cierto?, al enfrentamiento civil, las Fuerzas Armadas, es muy raro, y no recuerdo ningún caso que uno pueda mencionar en que las Fuerzas Armadas hayan logrado mantenerse al margen de una situación así. Y, o sea, ambas cosas para ti van de la mano, porque dices que son cosas distintas, Pablo, pero uno ve que actualmente hay un sector que condiciona su repudio al golpe
un rechazo de lo que nos llevó al golpe, o sea, las condiciones previas al 11 de septiembre. ¿Esas cosas se pueden separar o van de la mano en ese sentido? No, están históricamente separadas. Muchos de los actores políticos, partiendo por Patricio Elwin o el expresidente Frei, Frei padre, Frei Montalva, apoyaron el golpe, y por ejemplo, por poner un ejemplo, pero no se sabía lo que iba a pasar después. Ni siquiera se sabía cuál era la capacidad militar, digamos, de resistencia de la izquierda, que muchos dirigentes irresponsables de la época habían planteado que ellos tenían una capacidad de resistencia militar mucho mayor a la que en realidad tenían. Se planteó un escenario en el cual los cordones industriales habrían estado entrenados y armados, cosa que no ocurrió. Entonces, y no era cierta, digamos, se intentó un alzamiento de la Armada por parte de la propia izquierda, en la cual, al parecer, si no me equivoco, digamos, estuvo involucrado Altamirano. Uno no sabe qué va a pasar después. No hay, obviamente, mirado ex post, siempre todo calza, porque las cosas ocurren de una forma, y como ocurrieron de esa forma, uno encuentra el hilo, ¿cierto?, que hace de causalidades que llevan a eso. Pero la historia está mucho más abierta eh, que eso, está mucho más abierta. Entonces, pretender es como viajar en el tiempo y condenar qué sé yo, a la democracia cristiana, al presidente Frei, o a Patricio Elwin, o a Onofre Jarpa, por sus decisiones del 72, el 73, y concatenarlas con violación a los derechos humanos, a mí me parece que no tiene esto es intelectualmente deshonesto, históricamente absurdo, un anacronismo. Entonces, en verdad, si ese va a ser el nivel de la discusión, es mejor que no nos hubiéramos metido en ella, digamos, porque es una vergüenza, muestra que el único interés aquí es instrumentalizar los fenómenos y no reflexionar respecto a ellos. ¿Y qué te ha parecido la producción cultural en torno a los 50 años? Los libros, los seminarios universitarios, los programas de televisión. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha parecido novedoso o qué te ha parecido un poco más de lo mismo? O sea, que, bueno, yo he estado muy metido en este tema desde el colegio, entonces, a mí en general ya es como medio reiterativo un poco, pero yo entiendo que son cosas interesantes y que sirven muchas veces a que nuevas generaciones eh, estudien y reflexionen respecto a los fenómenos que ocurrieron. Eh, Creo que el libro de Daniel Mansuy es un gran aporte a la reflexión respecto al presidente Allende. Eh, Sería muy interesante una reflexión no panfletaria de la izquierda respecto a Pinochet. O sea, sería genial que algún intelectual de izquierda explicara por qué después de 17 años de dictadura, con violaciones masivas y a los derechos humanos, atropello de derechos también brutales en muchos casos, el dictador mantiene un apoyo del 40%, en un contexto en que la izquierda histórica nunca había tenido más de un 30% de apoyo. O sea, eso es, nadie de izquierda logra explicar ni hacerse cargo de eso, y sería muy interesante que alguien intentara hacerlo. El libro de Patricio Elwin también me parece un hito importante. Toma más tiempo digerirlo porque es un libro muy largo, y en Chile todo el mundo declara que lee mucho, pero no están así. Y yo creo que esos son como los dos hitos, por lo menos intelectuales principales. La Universidad Diego Portales va a ser un seminario muy interesante con muy buenos invitados. Y yo creo que por ahí, o sea, lo que ha hecho el gobierno a mí me parece nada, o sea, una improvisación, eh, nada memorable va a salir de ahí, me parece. Mira, nosotros igual no vivimos el 73, eh, pero con lo leído, reflexionado, ¿tú sientes que la sociedad chilena aprendió algo de ese quiebre democrático y bueno, lo que vino después? Yo creo que
uno de los temas que sin duda quedó en la memoria colectiva después del 73, pero que no involucra solo al gobierno del presidente Allende. La inflación las crisis inflacionarias son endémicas en toda la primera mitad del siglo XX, pero con Allende llegamos a cerca del 1000%, que es la peor crisis, una hiperinflación. El trauma de la generación que vivió esa hiperinflación y a lo que conduce, digamos, creo que fue una lección histórica muy importante y aprendida de manera muy brutal. Que es importante no jugar con el dinero, es importante mantener el dinero como un instrumento de comunicación económico y evitar que sea instrumentalizado políticamente. Creo también que el tema de los derechos humanos, digamos, se volvió importante. Antes del 73, ni la izquierda ni la derecha tenían ningún apego muy relevante por los derechos humanos, ni por la democracia. La izquierda ahora, claro, mi generación, yo asocio a la izquierda con derechos humanos y democracia, pero eso es porque en el fondo personajes que en los 70 no tenían ningún aprecio por la democracia ni por los derechos humanos, por el trauma de la dictadura, se dieron cuenta de lo relevante que eran esos digamos, conquistas culturales, y lo estúpido que era arriesgarlas y degradarlas por ideales revolucionarios afiebrados que muchas veces no tenían idea ni para dónde llevaban. También yo creo eso, que el absurdo revolucionario y su liviandad en algún sentido, y también su capacidad asesina o destructiva, si uno quiere, quedaron claros en el proceso de los 70. Con esto, bueno, estoy repitiendo muchas de las reflexiones que aparecieron en el caso uruguayo, donde tres presidentes de distintas tendencias políticas lograron hacer una reflexión conjunta respecto a la dictadura uruguaya y sacar lecciones de todo eso. Bueno, y por último, ya una variable más sociológica, yo creo que es muy importante estar atento a las variables demográficas y a los procesos sociales. O sea, el golpe, la crisis, no el golpe, pero la crisis social de los años 70 tiene raíces profundas en la migración campo-ciudad descontrolada, la incapacidad del Estado para hacerse cargo de los servicios básicos de esa población, una población además muy joven. En el fondo hay condiciones socioeconómicas que llevan a la crisis política de los 60 y los 70. Y esos ahí sí estamos ya con factores más objetivos. Y muestra, a mí me parece, ese estudio, la importancia de la reflexividad demográfica, geopolítica y sociológica por parte de las élites. Porque cuando las élites políticas de la época describen lo que ocurrió en los 70, muchas veces es pura ideología, o sea, que hay un enfrentamiento entre grupos que se odiaban a muerte, un odio irreconciliable entre facciones de la élite, pero desaparecen o aparecen muy poco el resto de variables que sin duda son sumamente relevantes, como las que acabo de mencionar, y que permiten comprender de manera más desapasionada el origen de la crisis y también ver los errores que se cometieron por parte de estas mismas facciones elitarias en tratar de enfrentarla y hacerse cargo de ella. Pablo, Cosa que es una lección importante para hoy día. Nosotros hoy día estamos en una crisis sociodemográfica en algún sentido. Y hay mucha ideología invertida en odiarse y en enfrentarse y en gritarse cosas, pero tenemos que poner atención a las variables de esa crisis sociodemográfica para poder tratar de buscar un camino de salida y acuerdos políticos que posibiliten esa salida. En vez de esta guerra de élite que básicamente conduce si tenemos suerte, digamos, a un país disfuncional, y si no tenemos suerte, a una guerra civil. Bueno, vamos un poco a esas variables y te llevo al presente, Pablo. En tu columna del fin de semana, en la tercera, titulada Reconstrucción, tú hablabas del gobierno, pero lo tildabas como la nueva izquierda que gobierna, y a tu juicio está atrapado, decías, en dos sombras. Por un lado, la sombra de Pinochet, que se lee como esta demanda de orden, de seguridad,
y por otro lado, la sombra de Piñera, que se traduce, a tu juicio, como en gestión ante las adversidades, y todo esto era un poco a propósito de tu columna de lo que está sucediendo en el sur por el sistema frontal. Ante estas dos sombras, ¿cuál es la explicación que tú le das a esta izquierda que tú mencionas, un poco entrampada ante estas dos miradas, en estas dos demandas de la ciudadanía? Yo creo que o sea, lamentablemente el gobierno es la fecha. O sea, nos gobierna la fecha, con varios presidentes de la fecha, subsecretarios de la fecha, vicepresidentes de la fecha, y una mentalidad de que entiende la política como algo discursivo. O sea, yo me paro ahí en un balcón, digo unas cosas y voy opinando sobre lo que pasa y conduciendo supuestamente, digamos. Y de la protesta. Es una aproximación discursiva en la cual yo emplazo al poder, digo cosas, afirmo cosas. Pero gobernar es un tema ejecutivo, es hacer cosas en el mundo a través del Estado, utilizar el aparato estatal en el marco de la ley para lograr cosas en la realidad. Eso es el 80% de lo que significa gobernar. Y esta generación, mi generación, digamos, pero de izquierda, digamos, no tiene experiencia alguna de eso. Pero lo más grave, que es a lo que apunto con la columna, y por eso se llama reconstrucción, en el sentido de reconstruir el país, pero también reconstruirse ellos, reconstruir a la izquierda. Yo no creo, yo no soy de la opinión de que la izquierda es inmoral, es ilegítima. Me parece muy peligroso cuando esas opiniones aparecen, son derechamente antidemocráticas. Por eso no me gusta, o sea, cuando Milei sale y dice al zurdo de mierda no se le puede dar ni un centímetro, esas son cosas locas, esa es una forma de entender la política muy peligrosa. Nosotros tenemos que alejarnos de eso. Entonces, yo creo que esta izquierda necesita reconstruirse saliendo de su espacio de comodidad, que es ese veintitanto, 30% de votantes que a mí me parece que está muy vinculado a la demanda universitaria y buscando servir. Si el rol del poder en las sociedades democráticas bien constituidas es servir a la ciudadanía, servir a la sociedad. Y para eso hay que entrenarse porque es difícil. Es muy difícil gestionar una reconstrucción eficaz, como la que logró Sebastián Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera en el 2010, que hasta el día de hoy la estudian, por ejemplo, en Japón y en otros lados, como un ejemplo de manual, digamos, de reconstrucción bien hecha, después de un tsunami y un terremoto brutales. Entonces, aunque Piñera dijera tu tsunami y marepoto, lo que hizo después, como cuando había que enfrentar esos fenómenos, es algo que está muy por sobre el estándar que habíamos conocido anteriormente. Y yo creo que el gobierno de Bachelet después sufrió eso cuando hubo aluviones importantes en el norte y claro, el proceso de reconstrucción fue bastante desastroso. Lo mismo con, bueno, el rescate de los mineros, lo mismo con la gestión de la pandemia, donde ahí volvemos a un hecho donde esta izquierda fue brutalmente mezquina y absurda en términos de emplazamiento y golpes a la gestión de Piñera, pero de nuevo, la gestión que se logra hacer de la pandemia, de las vacunas, de todo eso, es un estándar que este gobierno no tiene, está muy por debajo. Entonces, tenemos a un gobierno que es muy bueno para declarar su propia bondad y la generosidad de su corazón, eh, cosa que se vio medio mellado, pero también son muy buenos para construir fundaciones y todo el cuento, pero que le falta aprender a eso, a utilizar el Estado para servir a la sociedad, conseguir cosas concretas, conseguir cosas reales. La vacunación en Chile fue de la influenza, que era un hermano muy chico del proceso COVID. Fue un desastre. Y ahora el tema de cómo enfrentar los aluviones y también reconstruir tampoco pinta muy bien. Entonces, aquí hay un proceso de aprendizaje que es muy importante y que tienen que, creo yo, enfrentarlo de esa manera. Y eso se trataba de la columna. Y lo que yo digo es que están haciendo crecer dos fantasmas ellos. Uno es el de Piñera, obviamente, porque si yo veo que cada vez que hay una crisis, este gobierno la enfrenta pésimo, bueno, obviamente uno recuerda el estándar, digamos, que está puesto, creo yo, por esas gestiones exitosas, que los gobiernos de Sebastián Piñera en lo político fueron desastrosos, pero en la gestión del Estado, para poder lograr objetivos estratégicos frente a crisis importantes, a crisis materiales, a desastres, a emergencias, fijaron un estándar muy superior al que conocían.
Y por otro lado, el tema de Pinochet, que es muy grave que, que sea tanta la desesperación y la frustración que la imagen de un dictador, aunque sea de forma borrosa, porque no es que mucha la gente dice que vuelva Pinochet, es el mismo mundo de Bukele, digamos, no es algo muy preciso. Eh, que por eso yo mencionaba la columna del director de Criteria, que creo que él decía esto, no es que haya un deseo por un retorno de Pinochet exactamente, pero sí de mano dura, de una acción, hay una demanda como de decisionismo y autoritarismo del Estado que es muy peligrosa y que es la mala gestión, de nuevo, del gobierno la hace crecer. Entonces, bueno, estos fantasmas, en vez de seguir alimentándolos, digamos, si es que el gobierno quiere ser exitoso, tiene que someterse a una disciplina y a un estudio, a desarrollar capacidades que no tiene. Y eso implica reconstruir esta izquierda como una izquierda no universitaria. Tienen que dejar de ser la fecha y moverse hacia otra cosa, una izquierda adulta, que ya no vienen aquí a hacerse los lindos y a hablarnos sobre su bondad, sino administrar el país en beneficio de la gran mayoría, cosa que no han hecho. Esa es lo que yo, digamos, puse en ese texto. Igual las demandas, de alguna manera, son dinámicas. En este momento es cierto que hay una demanda por seguridad y evidentemente por gestión, pero ¿tú crees que pueden cambiar esas demandas como cambió la realidad también política del país desde el 2019 hasta ahora muchas veces? ¿Y qué podría gatillar ese cambio? ¿Un fracaso del Consejo Constitucional, por ejemplo? Pero ¿Podría son cambiar un demandas poco? que son demandas fundamentales. O sea, de hecho, antes se decía en los textos, no sé, pues, de constitucionales que el gobierno obliga porque protege. Entonces, si el Estado no ofrece protección, la ley pierde valor. Entonces, si es que el Estado dice, mira, tú no tengáis armas, tú no te defendáis solo. Lo primero es evitar, por ejemplo, el tema de la autotutela. No se mande solo, no haga lo que quiera para defenderse, porque yo lo voy a defender. Usted no necesita hacer justicia por las propias manos porque yo voy a proveer justicia. Pero si esa provisión de protección y de justicia no existe, o es demasiado, digamos, frágil, débil, corrupta, se deshace el pacto tácito entre ciudadano y Estado. Eso es lo grave. Y eso es lo que se tiene que evitar a toda costa. Entonces, en este caso, cuando la gente demanda protección de sus bienes y de su persona, es algo demasiado fundamental, es aquello que constituye de alguna manera el Estado. Entonces, no es como que vaya a pasar, no, se me va a olvidar, nadie va a pensar que es más importante, no sé, que Chile sea mejor en voleibol, a que, digamos, sentir que su persona y sus bienes tienen un estándar de protección suficiente, digamos. Yo no creo que eso pase, no veo fenómenos que puedan desplazar esa preocupación y esa demanda, que es muy fundamental, como decía, creo que es la constitutiva del Estado. Pablo, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente, ¿qué opinas de esta tesis de Blumel, Gonzalo Blumel, a propósito de su nuevo libro, sobre las ganas, la intención que tuvieron ciertos sectores de la izquierda de sacar a Sebastián Piñera en octubre y noviembre del 2019 y el paralelo que hace entonces con 1973? Yo creo que es correcta y creo que es la que desfonda de alguna forma a la izquierda actual, o sea, el apoyo el mirar para el lado frente a la violencia brutal y destructiva que se ejerció sobre las ciudades y el patrimonio público y privado durante el estallido, es una cosa que mancha, ¿cierto? Esta, ¿cómo se puede decir? Hay un concepto que usaba siempre Francisco Vidal, las credenciales democráticas de la izquierda. O sea, permitir que el país sea incendiado y brutalizado con tal de llegar al poder es algo que está muy mal. Y lo segundo es, obviamente, este tema, o sea, que se haya intentado derrocar, ¿cierto? A un presidente democráticamente electo, por malo que fuera, digamos, y haya tenido la responsabilidad importante, digamos, en generar esta crisis. Es muy fuerte, es muy brutal. Y después de eso, venir a pretender dar lecciones sobre lo terrible que es del 73, es medio ridículo, ¿está? Porque ellos
en el fondo ven la batalla de Chile y se ponen a llorar cuando los Hawker Hunters bombardean la moneda. Pero aquí quemaron, eso fue hace 50 años, pero aquí hace 4 años, digamos, ardió la mitad de Chile, se quemó una cantidad de edificios, se destruyó una cantidad de patrimonio, como decía, público y privado, brutal. Y ahí no dijeron nada, nada. Entonces, aquí hay en el fondo, creo que esta nueva izquierda no se ha dado cuenta que no tiene esa legitimidad que sí tuvo la concertación. No la tiene. Y tienen que ganarse, ¿cierto?, el respeto de los chilenos. Y como decía antes, eso se hace aprendiendo a administrar el Estado y aprender a servir a la sociedad, en vez de servirse de ella y de servir la propia ambición de poder. Y por otro lado, digamos, asumiendo que ellos van a tener que ganarse su propia legitimidad democrática a través de, digamos, de hacer las cosas bien, de aquí en adelante, supongo. Pero hoy día no tienen, en el fondo están con una cuenta sobre giro absurda y no pueden darle lecciones a nadie desde luego de lo que hicieron el 2019, y esto les va a pesar para siempre. Es algo que no deberían pretender esconder en el closet, sino enfrentarlo, digamos, y hacerse cargo de lo que hicieron, digamos, de la situación en la que están metidos. Eso es lo que yo creo. Pablo, muchísimas gracias por este contacto internacional. Lo logramos sacar adelante a pesar Sí, del perdón. problema de conexión. Mil disculpas por eso. No, no te preocupes. Muchas gracias por habernos acompañado. Y Benja, nosotros nos vemos la próxima semana en Mirada Política. Así será. Un abrazo, Pablo, que esté muy bien. Igual, cuídense. Eso, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto, manténganse ahí como siempre informándose en emol.com.